Mi nombre es Agustín Valentín López Canino, periodista independiente, bloguero y sobre todo contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Contrarrevolucionario por convicción. Nací en el campo, en medio de un monte prácticamente, donde había unas 30 casas, campesinos pobres, todo. Tengo que contar algo de esta historia para demostrar o caer en la realidad en que me encuentro en estos momentos. Estuve en la escuela rural y después en la escuela pública de Santo Domingo, y al final, después que terminé el 10º grado, graduado de bachillerato, vine para acá, para La Habana, para la Escuela Naval de la Marina de Guerra. Se necesitaba personas que dieran un paso al frente para defender la revolución. Yo di el paso al frente. Me gustaba el mar en película, pero nunca había estado ni tan siquiera cerca del mar. De verdad que era revolucionario. Tenía 17 años y sentía cierto aprecio por la revolución, aunque no comprendía ciertas cosas que estaban sucediendo, pero bueno, ya las comprendería después, y las comprendí después. Pero comprendí todo lo contrario a lo que yo sentía, a la admiración que yo sentía por la revolución. Comprendí que la revolución de Fidel Castro era para un grupo que nada más apoyaron la revolución. Comprendí que lo que se decía de la revolución no era cierto. Los objetivos de la revolución y los programas verbales no eran lo que se hacía. Que la revolución era una palabra para ser utilizada por el poder para mantenerse Fidel Castro en el poder y el grupo élite de delincuentes, sí, porque realmente después demostraron ser unos delincuentes, y todo era para mantener el poder y por el poder. Pero yo no comprendí esas cosas, mi mente muy ingenua, una mente de campesino. Cursé 4 años de estudio en la Marina de Guerra, en la Academia Naval, y después me fui a la Marina Mercante. Ya entonces me aseguré que la revolución no servía, pero aún creía un poco. Yo creía que se podían arreglar las cosas y comencé a pedir entrevistas con Fidel Castro, nunca me las dieron. Después en los años 90 fui directamente al Consejo de Estado con los estudios que había hecho sobre la sociedad. Esto es para los que no saben quién soy, porque de un día para otro entran en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, entran cientos, miles de personas, y uno va haciendo contactos con ella y bueno, dirán, bueno, ¿quién es este hombre que hace estas cosas y por qué las hace? Estuve en la Marina Mercante hasta el año 1990. En el año 1990 me decido ya a no servir más, porque entendí que estaba sirviendo para una dictadura. Abandoné la Marina Mercante y bueno, comenzó mi trayecto de contrarrevolucionario. En ese tiempo, en la década del 90, contrarrevolucionario clandestino. En esa década me enfrenté directamente a Fidel Castro a través, bueno, no directamente, sino a través de escritos que entregaba directamente en la oficina del primer ministro en el Consejo de Estado dirigido a él. Tenía la tonta esperanza de ser escuchado,
Pero claro, no fue así. Lo que más presenté allí fueron trabajos sobre corrupción de funcionarios del Estado, sobre la corrupción generalizada. Pero claro, ¿cómo me iban a hacer caso si yo estaba entregando trabajos de corrupción que afectaban al gobierno, porque era el gobierno el que era corrupto, o el que es corrupto? Bueno, esta pequeña introducción la he hecho para destacar la situación en que me encuentro ahora, o bueno, que me encuentro yo y se encuentra el gobierno después de haberme robado mis pertenencias. El cartel ese ahí no está puesto por adorno solamente. El gobierno cubano es un ladrón. Siempre ha sido un ladrón. Pero bueno, yo lo ejemplifico ahora en todo lo que me robó por la fuerza. Este testimonio viene a ese mismo caso, al caso de lo que me robaron, que ahora, después de yo hacer las últimas declaraciones a través de las redes sociales, dos agentes de la contrainteligencia o de la seguridad del Estado, o mejor dicho, de contra la inteligencia, se presentan en casa del licenciado Bayín y le dicen que un amigo de él estaba diciendo mentira sobre cómo se efectuó el registro, cómo se efectuó el acto de robo por la fuerza sobre mi persona. Según Bayín, ellos no le dicen el nombre, pero bueno, se están refiriendo a mí, porque yo he sido el único en Cuba en estos momentos que está dentro de esta situación y que ha hecho declaraciones a través de las redes sociales. Le dicen a Bayín que yo estaba mintiendo, que sí me habían enseñado la orden de registro, que también me habían dado una constancia de todo lo que me habían ocupado. Que eso era mentira y estaba difamando. Bueno, entonces el licenciado Bayín, como que conoce la ley, dice, bueno, ustedes pueden acusarlo, llevarlo a un proceso por difamación. Entonces esos agentes dijeron, no, porque lo hacemos más famoso, porque esto, porque lo otro. Siempre poniendo decisiones vanas, absurdas, burdas también, muy sucias, con respecto al caso. A través de toda mi vida he llevado una regla de ser lo más honesto y lo más honrado posible. No es porque yo quiera, quizás, sino porque eso está en mí espiritualmente. Disfruto la honestidad, disfruto la honradez, disfruto la sinceridad, el valor para poder decir las cosas, el dominio del miedo, no la falta de miedo, porque indiscutiblemente eso es lo que protege a la vida, el miedo, que protege a los seres vivos. Tengo cierta adicción también a la adrenalina, me parece. Me gusta probarme mucho también. Y bueno, ese es mi carácter. Sepan estos individuos que en la década del 90, cuando decidí enfrentarme directamente a la revolución de Fidel Castro, le destaqué en uno de mis escritos que llevé allí al Consejo de Estado, a la Plaza de la Revolución, a las oficinas del primer ministro dirigido a Fidel Castro. O lo escribí: si esto es la revolución, considéreme a mí el más acérrimo contrarrevolucionario. Y a través del Consejo de Estado seguí atacando lo que yo entendía que estaba mal dentro del país, dentro de la revolución, dentro del gobierno. Sepan estos dos individuos que ni allí mentí y no tenía ninguna relación con lo que era la parte opositora, contrarrevolucionaria dentro del país.
o lo que el gobierno le llamaba, no sé, mercenarios, gusaneras. No tenía ninguna relación. Yo solo fui allí. Sepan estos estúpidos agentes de la contra la inteligencia que entregué estudios sobre la corrupción al Consejo de Estado. Y en la corrupción de combustible le dije todas las formas como se traficaba el combustible. Pero no solo eso. Le fui capaz de decirle que comenzaran por mí y que vinieran a mi casa, que tenía 2 tanques de 55 galones de gasolina. Sí, desgraciadamente estuve un tiempo que traficaba y consumía gasolina cuando tenía mi auto en servicio de taxi. Le pedí a Dios cada día que me sacara de todo eso que yo no te quería tocar la corrupción. Me sacó. Gracias a Dios soy un hombre que en estos momentos no toca nada que tenga que ver con corrupción. Sepan estos dos individuos que yo pensaba, tenía la falsa idea que robarle al Estado no era robar, pero también tenía esta otra, que comprar la gasolina no era robo. Después, cuando entro al cristianismo y analizo profundamente el mandamiento no robar, no dice no robarás al rico, no robarás al Estado, no, te dice sencillamente no robar. Y yo estaba participando del robo al Estado. Nunca robé directamente, pero consumía lo que otros robaban. Yo creo que desgraciadamente todos nos hemos contaminado con ese tipo de robo, ya sea por un medicamento, por un alimento, por una ropa. Y yo tenía un auto Chevrolet 48 de 10 plazas de gasolina y consumía combustible robado. Entonces en el año 2004 por ahí intenté, bueno, déjeme decirle, en uno de los discursos de Fidel Castro, cuando ataca la malversación del combustible, el desvío de combustible, el negocio por la bolsa negra que había con el combustible, o que existe hoy con combustible todavía. Creo que en alguno de esos discursos tenía los argumentos que yo había llevado al Consejo de Estado. Hice un esfuerzo y en el año 2008, 2009, 2006, no recuerdo bien, pero sí lo tengo escrito en mis testimonios, en mi diario personal, le entrego mi auto al pastor de la iglesia. O no al pastor de la iglesia, se lo entregué a Dios. Dios me lo había dado y ahora yo hacía responsable a Dios de ese auto. Mi auto tenía un precio en esos momentos de unos $4,000. Yo no acepté nada por él. Sencillamente le pedí al pastor, el único cobro que le voy a pedir es que ese auto no se le coloque nada robado al gobierno. Para que sepan esos individuos, sepan esos dos agentes de contra la inteligencia, que no estoy mintiendo cuando declaro que no me presentaron una orden de registro y que no me dieron acta de ocupación. Me trataron como lo que soy, un contrarrevolucionario, como ellos tratan a los contrarrevolucionarios, que la ley para el contrarrevolucionario no es aplicable. Dentro de Cuba
Nosotros no somos protegidos por nada. En el fondo, cuando tienen que sancionarnos, cuando quieren llevarnos a la cárcel, cuando quieren desintegrarnos, tienen toda la libertad posible y están protegidos por el poder. Pero eso a mí no me preocupa. Yo existo como contrarrevolucionario y como contrarrevolucionario voy a existir. Si me hubiesen acusado de contrarrevolucionario, yo hubiese aceptado la acusación. Si me procesan por contrarrevolucionario, también acepto el proceso. Yo soy un contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Porque entendí que la revolución de Fidel Castro solo le ha dado miseria a este país. Miseria a todo el pueblo cubano, a todo el ciudadano honesto y honrado que no ha podido vivir con su salario. Ese pequeño caramelito tiene el costo de 7 pesos. Papá. Miren ese caramelito. 7 pesos en moneda nacional. O sea, se lo come un niño en 3-5 minutos. Casi el salario de un día de trabajo. Eso es lo que ha dado la revolución. La revolución de Fidel Castro. Lo más posible es que yo pierda todas mis propiedades o que me lleven un proceso amañado como acostumbran a hacer, donde jueces, fiscales, abogados, policías, todos prevarican. Son conscientes de que violan la ley, son conscientes de que aplican la prisión sin un delito demostrado, sin esas personas que van a prisión ser culpables de nada. Por ejemplo, yo le preguntaría no solo a estos individuos, al tribunal, que ¿por qué a mí me vienen a registrar? ¿Por qué es el registro en mi casa? ¿Quién me acusó y de qué? Porque no violo leyes sociales. Mi delito es ser contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Mi delito es bajar noticieros de las redes sociales y transmitirlo. Mi delito es decir lo que entiendo y lo que creo por verdad y lo que creo por correcto. Procésenme por ese delito. Nunca me dijeron el motivo por lo cual registraban mi domicilio. ¿Qué harán? ¿Me encarcelarán? ¿Me llevarán a un proceso por difamación? Sí, que me lleven a un proceso por difamación. Mis testimonios escritos demuestran quién soy. El transcurso de mi vida, todo el trayecto de mi vida, durante mis 62 años, demuestran quién soy. Claro, es difícil para un agente de la seguridad, un funcionario corrupto, prevaricador, valorar a otro individuo por encima de sus miserables valores. Yo disfruto ser así. Eso es lo que no van a entender nunca toda esta ralea de fascinerosos
que reprimen y gobiernan el país. Nunca van a entender eso. De hecho, ni mis amigos entienden por qué soy así. Disfrutaba el mar. Lo perdí. Disfrutaba mis entrenamientos de judo. Ya no puedo hacerlos. Lo que me queda por disfrutar es mi carácter, mi espíritu, mi dignidad. Pueden o no aceptarlo, pero han violado su propia ley. Me han robado por la fuerza mis pertenencias obtenidas legalmente, honestamente, honradamente, que no son reclamadas, porque no pueden ser reclamadas por ningún individuo, a excepción de la moto, que la compré también legalmente, pero bueno, puede haber corrupción en los papeles de aduana, que no tengo nada que ver con eso, porque si me presentan un documento oficial avalado por la aduana del aeropuerto, con nombres y apellidos del individuo que entra la moto al país, no tengo por qué creer que no sea real. Y si no es real, si los cuños que he puesto en esa propiedad han sido robados del aeropuerto, bueno, que se investigue todo eso, por tal de que caiga toda esa ralea de fascinerosos que se dedican a eso. Yo estoy dispuesto a perder la moto. Sí. Pero si es así, que vayan a las aduanas, los inspectores de aduana, toda esa corrupción gubernamental, y la hagan pagar por lo que han hecho. Eso es en caso de que sea falsa esa propiedad, sea un fraude, que yo aseguro un 90%, 95% que no lo es. Pero bueno, aquí en Cuba ocurren tantos actos de corrupción de funcionarios que bueno, puede ser creíble que ocurra eso. Pero por lo demás, soy una víctima de la fuerza del poder. Ni de la razón, ni de la justicia, sino de la fuerza del poder, que en algún momento el poder tendrá que comprender que nosotros, los contrarrevolucionarios, también tenemos derecho a existir y a vivir aquí en Cuba, porque somos cubanos. No es una obligación, excepto ahora con los artículos constitucionales, que es una obligación ser socialista, pero no es una obligación estar de acuerdo con el gobierno. Apliquen realmente esa diversidad que ha hablado muchas veces el presidente Raúl Castro. Sí, presidente, porque aún es presidente. Aún tiene la fuerza del poder en sus manos. Nadie tiene la potestad, ni le agencio el derecho de expulsarme de mi tierra, de mi país, ni de quitarme lo que yo obtengo con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mi sudor. Ahora están en problemas porque Fidel Castro, cuando bajó de la sierra, quitó todas las propiedades, las robó por la fuerza, y ahora están en problemas con la ley del bulto. Pero ¿cuál es la razón? Que se robaron todas esas propiedades por la fuerza de las armas, pero nadie tiene el derecho de quitarle por la fuerza la propiedad a un individuo. Yo nunca voy a aceptar eso. Quisiera por último, si hay duda de lo que estoy diciendo, que
nos lleven a un detector de mentiras, la mayor Kenia, el capitán de policía que estuvo aquí, bueno, y todos esos individuos que tuvieron en esta, participando en el asalto. Y bueno, ahí se verá quién dice mentira y quién no dice mentira. Que sea sincera, que represente el uniforme verde olivo que lleva y los grados que lleva la mayor Kenia y esos oficiales que estuvieron aquí. Es una confianza ingenua como la que tuve al llevar los estudios sociales a las oficinas del primer ministro, a la Plaza de la Revolución. Pero bueno, pueden suceder cosas. Quizás en este último instante ellos sean capaces de ser sinceros y decir, sí, no le enseñamos orden de registro, comenzamos el registro antes que llegaran los testigos y no le dimos acta de ocupación. Bueno, sucede algo en esto que no había contado. Después que me liberan por la fianza, me percato que en las llaves de la moto estaba la llave de uno de los candados que yo tengo aquí de la puerta del cuartico de desahogo, donde están todos mis testimonios escritos ahí, desde mucho tiempo atrás. Se podría hacer una obra literaria con ellos. Y regreso a la unidad de Santiago de Las Vegas a pedirle al jefe de intrusión penal de allí, que me prestara la llave nada más para abrir el candado. Me dijo, no, eso no se puede tocar. Digo, mire, usted me presta la llave, yo voy y abro el candado y le entrego la llave. Le traigo la llave otra vez. Y se la entrego. Dice, no. Tuve que romper la puerta. Desgraciadamente, todos se están prevaricando, porque quien no prevarica permite la prevaricación. No pertenezco a ninguna organización política, partido político de oposición, pero sí soy un opositor. Sí soy un contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Y júguenme por eso.